Amigos de Protein Skills, rápidamente quiero comentarles, el día de hoy tuvimos una sesión correctiva en bolsa por dos razones importantes. La primera, porque la data no fue particularmente positiva, fue mixta en el sentido de que el dato de unemployment salió justo en las expectativas, el PMI salió ligeramente más débil en uno de los reportes y ligeramente bueno en el otro. Pero hay nerviosismo porque este viernes a las 10 de la mañana va a hablar Powell en el simposio de Jackson Hole. Recuerden ustedes que a lo largo de la semana hicimos varios videos en YouTube explicando en qué consiste este simposio de Jackson Hole. Se van a reunir los principales banqueros centrales, eso lo hacen todos los años en agosto, para discutir sobre política monetaria, y eso suele tener ciertos movimientos de volatilidad. Entonces vimos el VIX subiendo con fuerza el día de hoy. El VIX estuvo teniendo movimientos en el gráfico de intradía que, pues bueno, le pusieron tonos rojos, tonos bajistas a la bolsa el día de hoy. Sin embargo, lo que sucede todavía es que vamos a analizar cuál es el comportamiento que tenga el VIX ahora que hable Powell. Va a ser particularmente interesante porque, según los comentarios que ejerza Powell este viernes a las 10 de la mañana, podríamos ver qué va a ser el VIX. En el caso de que el VIX el día de mañana, con los comentarios de Powell, empiece nuevamente a retroceder, eso causaría inmediatamente movimientos alcistas, tanto en la bolsa como también incluso en el mismo Bitcoin. Obviamente ocurre lo contrario, si el VIX sigue subiendo, eso provocaría movimientos bajistas. Sin embargo, gráficamente considero, después de los movimientos de caída tan agresivos que ha tenido el VIX, quizás mañana con la intervención de Jerome Powell en el Jackson Hole, como lo hemos explicado, lo que Powell nos indique mañana en el Jackson Hole, perdón, posiblemente haya movimientos de rebote. Posiblemente, igual veremos cuál va a ser la actitud que tenga Powell el día de mañana, si va a querer barrer el mercado o si va a querer tener pues una actitud más amable con el mercado, si por el contrario Powell va a ser un Powell alcista. Yo considero, por el comportamiento del VIX, que quizás mañana pueda ser un día verde. También porque el SP500, aunque tuvo en gráfico spot movimientos de caída, tuvo una importante vela roja, en gráficos de intradía o en gráficos, digamos, en marcos de una hora, marcos intradiarios, podríamos ver cierta sobreventa a corto plazo, y con todo y todo, pues bueno, el mercado igualmente está sosteniendo ciertos niveles importantes. Es decir, no veríamos descabellado que para mañana, cuando tengamos la intervención de Powell, el SP500 quiera volver a recuperar o incluso testear las resistencias que trabajó el día de hoy. Entonces, posiblemente puedan haber movimientos de rebote. Si eso pasa en las acciones, habrán nuevamente oportunidades. Nosotros hemos venido operando con mucha fuerza todo este movimiento de rebote en bolsa, que ha sido increíble. Así que, pues bueno, luego de las caídas del día de hoy a corto plazo, si la intervención de Powell el día de mañana en Jackson Hole llega a ser positiva y al mismo tiempo vemos una caída en el VIX, eso inmediatamente nos va a señalar oportunidades alcistas en la bolsa. Obviamente no nos vamos a adelantar, vamos a ver cómo se dan las cosas. De hecho, que sería muy interesante, déjenme en los comentarios si quieren que hagamos un video en YouTube o un live analizando todo lo que diga Powell después de que lo diga. Es decir, vamos a ponerle mucha atención a las palabras de Powell este viernes a las 10 de la mañana, que habla en el Jackson Hole, y posteriormente, según la respuesta del mercado, ya sea alcista o bajista, quizás pueda ser alcista a corto plazo, quizás lo iremos viendo y nos vamos a adaptar, pero podemos hacer un video hablando al respecto. Ahora, con relación a Bitcoin ocurren cosas muy interesantes, y es lo siguiente: como hemos conversado anteriormente, el índice dólar está cayendo con mucha fuerza. Obviamente el día de hoy, por la volatilidad que hubieron ciertos rebotes en el DXY,
Pero en líneas generales, si comparamos, por ejemplo, el DXY inverso o invertido con relación a Bitcoin, notarán cierta correlación macro, es decir, no al centímetro, pero cierta correlación. Y noten qué interesante que este gráfico, el que tienen aquí abajo, que es el DXY puesto en escala inversa, van a notar ustedes que desde el mes de enero tiene una larga lateralización. Y curiosamente, Bitcoin desde el mes de enero 2023 tiene una muy larga lateralización. Y Bitcoin desde el mes de marzo también tiene una larga lateralización. Considero, especulando, que si llega a suceder que el DXY inverso llega a romper este gráfico al alza, es decir, llega a haber algún movimiento interesante sobre esta zona, algún movimiento interesante de rebote, pues podría darse el caso que Bitcoin tal vez tenga ciertos rebotes. Es decir, podría darse el caso que puede ser un escenario que no sea tan negativo para Bitcoin. Algo interesante es que obviamente Bitcoin en términos macro ha venido siendo máximos y mínimos decrecientes, eso es una realidad total. Sin embargo, yo pensaría que si Bitcoin es capaz de romper el nivel de $62,000 en los próximos días, bueno, mañana es viernes, pero digamos si con Jackson Hole y todo lo que vaya a hablar Powell, todo lo que Powell nos vaya a decir, si el VIX se cae y el SP500 llega a rebotar, yo no descartaría que Bitcoin pueda rebotar. La verdad es que me gusta el nivel que está manteniendo sobre los $60,000. Así que sería interesante, si rompe esta zona, poder intentar un rebote. De hecho, que esta sería una operación que nos gustaría mucho operar eventualmente. Podría avanzar en primer lugar hacia los 66,000 y tal vez los 70, y rompería el esquema y tendría el primer máximo más alto después de mucho tiempo. Desde marzo, Bitcoin no hace un máximo más alto. Si lograse ir a los 70, podría ser una oportunidad. No lo veríamos descabellado y sería interesante para tradear. Sería interesante, evidentemente, y vamos a ir poco a poco. Por otro lado, otros sectores de la economía se vieron afectados el día de hoy. Un ETF que a mí me gusta mucho y que podríamos buscarlo en entrada próximamente es el ETF XLK. Se puede operar en long normal y se puede operar en options. Este ETF recopila el sector tecnología, es decir, todas las acciones tecnológicas principales están recopiladas en este ETF. Como se podrán dar cuenta, este ETF tuvo un importante movimiento alcista de un 20% en cuestión de días. 20% en spot es un montón, en futuros es todavía más y en options es una absoluta locura. Sin embargo, si la respuesta del mercado con el simposio Jackson Hole llega a ser positivo mañana, este podría ser un bonito punto de entrada para pensar en un posible rebote a máximos, sobre todo porque este ETF, piensen ustedes, que no logró llenar este gap. Ustedes ven este gap que se encuentra aquí. Este gap se los voy a mostrar. Este gap se encuentra aquí sobre esta zona. Este gap no logró llenarse. Curiosamente, el SP500 sí llenó ese gap. Ya el SP500, si ustedes revisan, por ejemplo, vámonos desde el SPY, el ETF del SP500, noten ustedes que el gap que tuvo sobre esta zona, este gap, sí ya logró llenarse el día de hoy. De hecho, que se llenó y ya luego corrigió. Este ETF no lo ha hecho, por lo tanto podría haber un movimiento interesante alcista hacia como mínimo esa zona. Si eso pasa, esto en options podría ser tranquilamente una operación de trading que se le puede ganar entre un 40% a un 50%. ¿Por qué? Porque un movimiento de este tipo en options, aunque en spot sea pequeño, por ejemplo un 7%, en options tranquilamente se puede convertir en un 40%. Y sería una oportunidad muy interesante para también poder operar. Ahora, hay acciones que han intentado romper máximos históricos, como por ejemplo Texas Instruments, TXN, que de hecho el día de hoy casi podríamos decir que hizo máximos
anuales y por lo tanto máximos históricos. La continuación de movimiento alcista de esta acción podría ser bastante interesante, y todo esto pasa porque el SP500 pueda tener algún rebote interesante. Y nos parece, como se ha movido el VIX, que quizás mañana la bolsa podría tener algún rebote. Eso obviamente lo iremos viendo, no vamos a especular, no vamos a operar antes de que hable Powell, pero sí vamos a reaccionar a lo que hable Powell, y Bitcoin podría dar un rebote interesante. Díganos si quieren que hagamos un live después de las declaraciones de Powell, y si vale la pena que busquemos oportunidades interesantes que podrían ser también en cripto, y por supuesto en bolsa de seguro que van a haber. Muchos éxitos y nos vemos pronto. Hasta luego.